Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la clase de lenguaje del día de hoy, habilidades de comprensión lectora 2. Ahí pueden ver el título, si me agacho un poco, está ahí atrás. En el bloque anterior, o sea, en la clase anterior, vimos fundamentalmente las habilidades que eran evaluadas en la PSU de lenguaje y comunicación en la sección lectora. Nos introdujimos en el proceso de lectura, el antes de leer, durante la lectura, posterior a la lectura. Vimos los tipos de preguntas que involucraban habilidades en la PSU. Dijimos que si uno reconoce estas habilidades, si uno reconoce a qué habilidad apunta cada tipo de pregunta, uno tiene un paso avanzado. Uno se ha facilitado el camino, digamos, por haber aprendido eso. Dicho así, vamos a poner entonces ahora a prueba lo visto en la clase anterior. Vamos a reconocer entonces tipos de preguntas con ejemplos de textos y preguntas de verdad de la PSU. Vamos a trabajar entonces con dos textos, uno preparado para esta clase y otro de una PSU real. Hacemos este primero, nos tomamos un pequeño recreo, hacemos el segundo, sacamos conclusiones y finalizamos la sesión de hoy. Entonces, partamos con el primer texto. Es un texto escrito por el filósofo y semiólogo italiano, aún vivo, relevantísimo para el desarrollo de la semiología contemporánea. O sea, la semiología es la ciencia que estudia los signos. Era una noche oscura y tormentosa de Umberto Eco. Hace más de 50 años escribió un libro en el que, entre otras cosas, analicé tiras cómicas como Peanuts, que es Charlie Brown, Crazy Cat e incluso Superman. Un crítico de ese libro, titulado Apocalípticos e integrados en su edición en español, se quejó de que yo había aplicado técnicas intelectuales de literatura para analizar fenómenos culturales vulgares. Esas técnicas convenían más a materias más importantes, señaló con la nariz respingada en el aire. ¿Y qué se cuenta aquí? Hace 50 años, el autor del texto que leemos ahora escribió un libro donde analizaba cómics. Ese libro tuvo un crítico en que le decía que aplicaba técnicas de la literatura para fenómenos culturales que eran vulgares, porque habían materias más importantes. ¿Ven? Acabamos de monitorear el texto. Lo sintetizamos el párrafo. Estamos monitoreando la lectura. Siempre después de un párrafo, monitoreo. ¿Qué quiso decir ese párrafo? El crítico expresó su temor de que pronto tanto Platón como Elvis Presley serían considerados igualmente dignos de atención, y después hizo una predicción. No sé si exista el riesgo de que esto se haga realidad, escribió, pero si llegara a hacerse dentro de algunos años, los intelectuales italianos estarán produciendo películas, canciones y tiras cómicas, mientras que los jóvenes conferencistas universitarios estarán analizando el fenómeno de la cultura de masas. Ya, se nos dice en qué consistía la crítica y se nos sintetiza una parte. La crítica consiste en que se van a borrar los límites entre la cultura de masas y la cultura de los intelectuales. 3. Vaya oráculo que fue. Ya desde el tiempo en que lo escribió, a principios de los años 60, Italo Calvino y Franco Dortini estaban escribiendo canciones y Pier Paolo Pasolini y Alain Robbe-Grillet estaban haciendo películas. En los años 70, algunas universidades de Italia ofrecían cursos de comunicación de masas. Ya,
En este párrafo 3 se nos dice que lo dicho en 2 se cumplió literalmente, ¿no? 4. Pero quizás ni siquiera ese crítico hubiera imaginado que en marzo de este año se celebraría en la Unidad Estatal de Milán el 50º nacimiento de Linus, la gloriosa revista italiana dedicada básicamente a los cómics. Ya, hay un hecho. Se está celebrando una revista que cumple 50 años. Fundada y dirigida por muchos años por Giovanni Gandini, Linus vio la primera luz del día en la histórica librería Milano Libri. La revista publicaba tiras cómicas estadounidenses como Peanuts, Pogo, Lily Nebner y Dick Tracy, junto con artículos que analizaban el espíritu de 1968 y otros temas. Posteriormente, Linus presentó cómics de artistas italianos como Guido Crepax y Hugo Pratt. 6. Esto es la actualidad. Primero se nos dice en el párrafo 5, en qué consistía Linus. Primero publicó tiras cómicas estadounidenses y luego artistas italianos. En 6 se nos habla de la actualidad. Para ampliar aún más el legado de Linus, la editorial Rizzoli Lizard publicó recientemente Linus, historia de una revolución nacida en broma, de Paolo Interdonato. La obra reconstruye la historia de la revista, así como el medio milanés de su tiempo, señalando la influencia de Linus en por lo menos una generación de fans del cómic. 7. Pero demos un paso atrás por el momento. ¿Cómo fue que Gandini y sus amigos llegaron a amar los cómics estadounidenses de principios de los 60 cuando nadie en Italia los publicaba en ese tiempo? Buena pregunta. Se hace la pregunta, ¿cómo esta generación, que ya ha sido abordada por libros, llegó a amar el cómic estadounidense? 8. En el puesto de revista Salgani, en la Plaza de la Scala de Milán, recuerdo haber visto cómics de Estados Unidos, pero estos eran generalmente historietas como Superman y Donald Duck de Disney. Por supuesto, Gandini pudo haber ido a Estados Unidos y encontrado los cómics en su fuente misma, o quizás los encontró en manos de los primeros liberadores estadounidenses, que es exactamente lo que me ocurrió a mí. O sea, la Segunda Guerra Mundial se refiere, pues. Cuando llegaron los estadounidenses, llegaron con cómics. Y eso es lo que le ocurrió al escritor de este texto. Pero aún antes de que terminara la guerra, en Roma, en 1945, surgió una pequeña revista llamada Robinson. Traía a Dick Tracy, Lily Nebner, Terry and the Pirates, de Milton Caniff y Secret Agent X9, entre otras. La revista no duró mucho y su tema era demasiado nuevo para encontrar mucho favor, ya fuera entre los niños o los adultos, aunque estos no leían cómics en ese tiempo de todos modos. Ya. Había habido una revista en Italia, Robinson, pero no le fue muy bien a esta revista. 10. Como sea, es enteramente posible que fuera en las páginas de Robinson donde Gandini, de 16 años de edad, descubrió por primera vez esos cómics prohibidos, tal como los descubrí yo a los 13 años. Pero nunca sabremos. Gandini ya murió y ahora es muy difícil encontrar ejemplares de Robinson en los puestos de revistas, que además serían muy costosos. Ese arrogante crítico no pudo prever que algún día no solo estudiaríamos el lenguaje y la historia cultural de los cómics, sino también la arqueología y el coleccionismo de cómics. 11. ¿Tenía sentido tratar en serio a Charlie Brown hace medio siglo? Ciertamente yo pensé que sí. Me reuní con Charles M. Schulz, el creador de Charlie Brown, solo en una ocasión, en un bar de París, poco antes de su muerte en el 2000. Él me agradeció por el prólogo que escribí para el primer libro de Peanuts publicado en italiano, que The New York Review of Books había vuelto a publicar 20 años después. ¿Qué me preguntó Schulz casi de inmediato? Él quería saber qué pensaba yo de Jesucristo. No recuerdo mi respuesta, probablemente porque no fue particularmente notable. Pero en ese momento me convencí de que Schulz no solo dibujaba adorables personajes de historietas, él también era un poeta con inquietudes filosóficas. 1. Entonces ya, tenemos este texto. Yo lo encuentro muy entretenido. Me gusta que los intelectuales aborden la cultura de masas.
12 párrafos. Vamos a las preguntas. La primera pregunta. Según el autor, ¿qué indicio o indicios ya daba o daban cuenta de que las predicciones de su crítico se estaban haciendo realidad? A. Los congresos internacionales donde académicos discuten sobre cómics. B. La entrevista que el autor del texto tuvo con Charles M. Schulz. C. La publicación de la revista Linus. D. Las canciones y películas de Italo Calvino y Pier Paolo Pasolini. E. El hecho de que un filósofo escriba un prólogo de cómics. ¿Alguna hipótesis? Primero, según lo que ven, esta pregunta, ¿qué tipo de habilidades convoca? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver. ¿Cierto? Evidentemente es una pregunta de extracción de información explícita. Tenemos que buscar información que aparece textual. ¿Cómo sabemos eso? Ya que nos diga según el autor, es como que nos está diciendo, atenta al texto. Aquí no tienes permiso para inferir. Recuerden, si la pregunta no da permiso para inferir, deducir, desprender, nos mantenemos en lo textual. Todavía no hay que deducir. ¿Qué indicios ya daban cuenta que las predicciones de su crítico se estaban haciendo realidad? ¿Cuáles son las predicciones del crítico? Los intelectuales italianos estarán produciendo películas, canciones y tiras cómicas, mientras que los jóvenes conferencistas universitarios están analizando el fenómeno de masas. Ya, ese es el pronóstico. ¿Qué indicios empiezan a confirmar el pronóstico? Italo Calvino y Italo Calvino escribe canciones y Pier Paolo Pasolini hace películas. Dortini y Rob Grillet también. O sea, intelectuales, se desprende acá que los intelectuales empezaron a hacer películas y canciones. Vamos a la pregunta y tenemos la D. Efectivamente, esta información estaba ahí en el texto, ¿cierto? Estaba textual, literal, no había que interpretar nada, que deducir nada. Teníamos que identificar cuáles eran las predicciones del crítico y dónde estaban los indicios. Cuando identificamos que las predicciones están aquí y luego nos dice que fue un buen oráculo, nos dice entonces que esas predicciones se están cumpliendo. Y esa información está acá. Es claramente una pregunta de extracción de información explícita. La respuesta correcta ahí es la D. Miren, a diferencia de la anterior, esta desde su enunciado nos pide inferencias. ¿Qué se puede inferir del párrafo 12? Vemos el párrafo 12. El párrafo 12 dice, ¿qué me preguntó Schulz, el autor de Charlie Brown, ¿cierto? ¿Qué me preguntó Schulz casi de inmediato? Él quería saber qué pensaba yo de Jesucristo. No recuerdo mi respuesta, probablemente porque no fue particularmente notable. Pero en ese momento me convencí de que Schulz no solo dibujaba adorables personajes de historietas, él también era un poeta con inquietudes filosóficas. Ya, ahora tenemos permiso para inferir. ¿Qué es lo que hacemos primero en las preguntas de inferencias? Descartamos las opciones que nos dan inferencias no válidas o descabelladas, porque ponen mucha información que no aparece en el texto. La idea es que nos apeguemos lo más posible al texto. ¿El autor piensa que Jesucristo no es un tema particularmente interesante? No, no se puede inferir eso. El autor dice que su respuesta no fue muy interesante, pero eso no significa que sea porque piensa que el tema no es interesante. ¿El autor no sigue la doctrina declarada por Jesucristo? No, el autor no nos dice nada sobre sus creencias a propósito de Jesús. C. Las ideas de Schulz y el del autor del texto sobre religión son distintas. No, sabemos que Schulz le preguntó sobre Jesús. No sabemos cuáles eran las ideas de Schulz sobre religión.
D. El autor piensa que los personajes de Schulz son adorables. Eso está en el texto. E. Para quien escribió el texto, Jesucristo constituye una preocupación filosófica. Se parece a lo que dice en el texto. ¿Cómo discriminamos entre D y E? ¿A quién se le ocurre? Ahora que hay que inferir. Sabemos que A, B y C no tienen cómo contrastarse con el texto. Nicolás dice, la E se infiere. ¿Y la D? ¿Por qué no es la D? La D aparece textual, ¿cierto? El autor dice, adorables personajes de historietas. Eso no es una inferencia. Eso está textual. Gracias, Nicolás. Es explícita. Entonces, ¿cómo sabemos que la E es una inferencia correcta? Porque si Schulz le preguntó sobre Jesucristo, y a propósito de esa pregunta, el autor piensa que es un poeta con inquietudes filosóficas, podemos inferir que para el autor hablar de Jesucristo es una preocupación filosófica, una inquietud filosófica, que parece preocupación filosófica, sinónimo. Eso lo podemos inferir del texto, está en el texto. ¿Cuál de los siguientes enunciados se aproxima mejor a la idea principal del texto? A. La importancia de Charlie Brown en la cultura. B. Los intelectuales y la cultura de masas. C. La historia del cómic en Italia. D. Respuestas para un crítico. E. Los peligros de la cultura contemporánea. Esta es una pregunta de síntesis. ¿Cuál de estas preguntas, cuál de estas alternativas se aproxima mejor al sentido global del texto? Los peligros de la cultura contemporánea no tienen nada que ver. Respuestas para un crítico podría ser, pero el crítico parece una excusa para poder hablar de lo demás. La historia del cómic en Italia, sí, ¿cierto? Esa podría ser, los orígenes al menos. Los intelectuales y la cultura de masas es un tema que se toca, pero tangencialmente. Aunque puede ser. La importancia de Charlie Brown en la cultura. B y C sintetizan bien el tema. Pero el texto está más centrado al final en la historia y los orígenes del cómic en Italia. ¿Cuál se aproxima mejor, cierto? Cuando nos dice se aproxima mejor, tenemos que asumir que tal vez no haya una respuesta que sea absolutamente correcta, pero tenemos que ver cuál sintetiza. La B podría ser, pero la B es un tema más secundario. ¿Qué era lo que inquietaba al crítico de Apocalípticos e Integrados mencionado en el texto? Esto es, a primera vista y a segunda y tercera, búsqueda de información textual. O sea, tenemos que ver qué es lo que le molestaba al crítico, y eso lo podemos encontrar textual. Que la alta cultura fuese analizada igual que la baja cultura, que proliferaran los congresos sobre cómics, que en algún momento los intelectuales escribieran prólogos de Charlie Brown, que la cultura del cómic reemplazara la cultura del libro, que Elvis Presley hablase de Platón en sus canciones. Esto último aparece tachable. Ya, es una pregunta de extracción de información explícita. Vamos de nuevo donde el crítico. Expresa su temor de que tanto Platón como Elvis Presley sean considerados igualmente dignos de atención. Aquí es cuando la búsqueda de información explícita parece dificultada porque la respuesta aparece como una paráfrasis. Que la alta cultura fuese analizada igual que la baja cultura, y aparecen entre comillas.
A, ¿cierto? Y eso aparece textual, solo que la alternativa correcta es una paráfrasis. Es lo mismo, dicho de otra forma. Que Platón sea analizado igual que Elvis, es decir, que la alta cultura sea analizada igual que la baja cultura, cultura de masas. Por último, para finalizar el tratamiento de este texto, ¿por qué propósito el autor menciona a Gandini en el texto? O sea, es una pregunta de interpretación. Para poder tener una respuesta clara tenemos que ver. Se nos habla de cómo Gandini pudo haber llegado al cómic y el autor especula cómo llegó al cómic y termina esa especulación diciendo, ese arrogante crítico no pudo prever que algún día no solo estudiaremos el lenguaje y la historia cultural de los cómics, sino también la arqueología y el coleccionismo. O sea, toma el ejemplo de Gandini, el director de Robinson, para poder, o sea, Gandini leyendo Robinson o no leyendo Robinson, la pregunta es cómo llegó a los cómics, cómo esa reflexión nos hace llegar a otros lugares. El lenguaje, la historia cultural, la arqueología, el coleccionismo. Entonces ahí nos damos cuenta. Para mostrar el ejemplo de un notable a un autor italiano, no. Para dar cuenta del interés que ofrece la influencia de los autores, no. Para dejar claro el motivo del texto, no. Para dejar en su crítico en ridículo, no. El propósito es mostrar que del cómic pueden desprenderse áreas distintas de estudio. O sea, que el crítico se equivocaba o tenía razón en verdad. O sea, tuvo razón en su pronóstico, se equivocaba en su postura de pensar que los textos de la cultura de masas, sean audiovisuales, literarios, cómics, no eran dignos de atención por parte de los intelectuales. Entonces vimos estas primeras preguntas sobre este texto. Nos tomaremos un pequeño recreo y haremos el mismo ejercicio con otro texto. Nos vemos en unos minutitos.
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a seguir en nuestra actividad de recabar por cada pregunta que enfrentamos la habilidad que se nos está pidiendo. Y para eso ahora vamos a trabajar con textos tomados del último ensayo PSU que corresponde con la última PSU. Así que son ejemplos muy recientes. Sigamos. Texto 9. Veamos las partes del... Ahí sí. Las partes de la lectura. Antes de la lectura, ¿qué tenemos? Ya, aquí hay una fecha. Y empieza con un querida mujercita. ¿Qué podemos sacar de eso? Que el texto que vamos a leer es una carta. Nos vamos al final y vemos Juan Rulfo, Aire de las Colinas, cartas a Clara. Ah, tenemos un texto de Juan Rulfo, que es un escritor mexicano, pero que es un texto no literario, o que está en los límites de lo literario y lo no literario. Entonces, sabemos que es una carta. Dice querida mujercita. Esa podría ser un trato despectivo o un trato cariñoso. Parece que es una carta de amor. Eso lo podemos decir antes de leer el texto, ¿cierto? Sabemos más o menos de lo que puede hablar. Más o menos. Para saber de lo que habla tenemos que leerla. Nos dice de dónde es esta carta de amor y de cuándo es. México, el 21 de marzo de 1947. A 2 años, menos de 2 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Leamos la carta. Querida mujercita, te estoy agradecido por tus pensamientos, también por tus intenciones y por tus ruegos, pero más que nada por tu cariño, pues a veces creo que ya estás aprendiendo a quererla a uno y que algún día, Dios mediante, dejará uno de caerte mal. Yo siempre supe lo difícil que era llegar hasta tu corazón. Antiguamente llegué a pensar que era imposible, pero tenía fe en ti, sabía en el fondo que eras buena, que con el tiempo podrías comprobar que el cariño que yo sentía por ti era de esos amores buenos y sinceros que uno trae ya desde el nacimiento por alguien. Y como te lo expliqué un día, cuando te vi pequeñita y pelona con tu cara de quiebraplatos, allá hace cosas de 4 años, supe enseguida que eras tú la cosa que yo andaba buscando, güey, date cuenta. Es que quería imaginarme cómo podía hablar Juan Rulfo, pues y era mexicano. Yo tenía un amigo mexicano. Ya, voy a seguir leyendo normal para no desconcentrarlo. Y desde entonces he estado pensando en ti constantemente, como si fueras un hermoso sueño que no se acabara nunca hasta que yo deje de vivir. Luego vino ese sentimiento, que no me ha abandonado todavía, de que yo era un pobre diablo y que tenía que luchar mucho para defenderme de mí mismo, pues yo no te quería entregar un corazón enfermo como el mío y un espíritu, muchos dicen alma, cansado de tanto andar solo por el mundo. Ahora es diferente, ojalá que sea diferente. Lo que te estaba diciendo desde hace rato en relación con el sentimiento de estar solo es lo que no quiero que se interrumpa. Por esa razón te pedí tu confianza. Más que otra cosa, era tu confianza lo que yo quería. Yo te expliqué muy bien en qué consistía esa ayuda. Por encima del cariño, por encima de todo, quería la seguridad de la verdadera amistad y del compañerismo. Que tú seas una compañera, una amiga, que sepa uno que no está batallando solo, sino que hay alguien junto a uno que lo ayudará. Yo te expliqué que eras tú la única persona en este mundo capaz de ayudarme a defenderme de mí mismo, porque eres la única cosa por la cual yo lucharía. Ahora bien, no debes dejarme en paz,
porque cuando siento que quiero estar en paz es cuando tengo la tendencia a dejar que el mundo camine por su cuenta y que pase todo sin importarme a mí nada. Contra esos debilitamientos te necesito, te seguiré necesitando siempre hasta que logre borrar muchos años de desidia y de sueños. Tú eres ahora mi sueño, el mejor y más hermoso de mis sueños. Un sueño que se puede tocar, que tienen ojos que lo miran a uno y boca tibia y dulce que lo hace a uno amar más la vida, que tiene corazón y un alma noble y amiga en quien uno puede poner toda su fe. Mírate enfrente al espejo y di, te manda a saludar, a abrazar y besar mucho a aquel pobre muchacho que te quiere tanto. Bonito el texto. Nada que decir, el tipo siempre supo escribir. Firma como tú, Juan. Dejamos léxico contextual para cuando abordemos de eso. El emisor manifiesta una visión de la relación amorosa en la que predomina. Yo les voy a hacer una pregunta antes. Desidia es falta de ganas. Desidia estar como desinteresado. El emisor manifiesta una visión de la relación amorosa en la que predomina. ¿Qué habilidad? Primero, ¿esta pregunta se soluciona solo con elementos internos al texto o apela a un juicio que es externo al texto? Si nos damos cuenta, nos pide que pongamos el texto en relación con las visiones de las relaciones amorosas, o sea, con elementos socioculturales. Y en torno a eso lo evaluemos. O sea, tenemos que poner este texto al lado de otros textos amorosos, hipotéticos en nuestra mente, donde hay distintas visiones y darnos cuenta de que en este texto hay una visión del amor que se repite en otros textos. Luego debemos identificar cuál es esa visión del amor. ¿Cuál es la visión? A ver, A, la emoción que se consuma en la unión física de los amantes. No se habla de cuestiones físicas. B, un sentido de salvación frente a la soledad de la existencia. Eso puede ser. C, un estado definido desde el nacimiento como marca indeleble. No era el amor lo que estaba definido, sino que le fuese a gustar ella. La perspectiva social que habla del encuentro de los amantes, ¿no? Una lucha y superación personal para lograr ser amado. Está entre la B y la E. Pero en realidad, él quiere la seguridad de la verdadera amistad y del compañerismo. Quiere que sea una compañera, alguien que da compañía, que no está batallando solo. Alguien que lo ayude en el sentimiento de estar solo, ¿cierto? O sea, es para el autor, el amor es, digamos, un remedio contra la soledad. En ese sentido, 74 es B. A ver cuántas preguntas son acá. 4. Se me fue en una pregunta ese texto. Qué pavo que soy. Igual estaba bueno el texto. Veamos esta. Este texto es de Apocalípticos Integrados. Es del mismo autor que vimos anteriormente, pero otro libro. O sea, es del libro que habla en el texto que leímos recién.
Entonces sabemos que es un texto ensayístico, semiológico o filosófico, de análisis de la cultura. Eso lo sabemos antes de leer. De las varias críticas a la cultura de masas emergen algunas acusaciones principales que es necesario tener en cuenta. Ya. Hay críticas a la cultura de masas y hay acusaciones principales. No, eso está con el subtítulo 1 y después empieza A, B, C, D, antes de 2. Sabemos entonces que cada letra va a ser una acusación contra la cultura de masas. Los más media se dirigen a un público heterogéneo y se especifican según medidas de gusto, evitando las soluciones originales. O sea que los más media, por apuntar a un público que ya está definido, no apela a lo nuevo, sino a las fórmulas ya probadas. Esa crítica se sigue diciendo hoy. Que todo es una fórmula, ¿no? Que se toman las fórmulas de los programas gringos, o se copian los programas chilenos que tienen éxito, o que las teleseries siempre son iguales. Una crítica difundida, ¿no? B. En tal sentido, al difundir por todo el globo una cultura de tipo homogéneo, destruyen las características culturales propias de cada grupo étnico. O sea que los más media hacen que la cultura sea más homogénea. Que a los niños mapuches les guste Goku y supuestamente no se interesan en su propia cultura. Sería una cosa así lo que se plantea en la B. Que son críticas de otras personas, que aquí el autor está resumiendo. C. Los más media se dirigen a un público que no tiene conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado. El público, pues, no puede manifestar exigencia ante la cultura de masas, sino que debe sufrir sus proposiciones sin saber que las soporta. O sea, el público no sabe que es un público que ha sido caracterizado y por ello no puede plantear sus propias necesidades a los más media, sino que tiene que adaptarse a lo que los más media le plantean. Y D. Los más media se presentan como el instrumento educativo típico de una sociedad de fondo paternalista, superficialmente individualista y democrática, sustancialmente tendente a producir modelos humanos heterodirigidos, o sea, dirigidos desde afuera. Llevando más a fondo el examen, aparece una típica superestructura de un régimen capitalista, empleada con fines de control y planificación, coaccionadora de las conciencias. De hecho, ofrecen aparentemente los frutos de la cultura superior, pero vaciados de la ideología y de la crítica que los animaba. Adoptan las formas externas de una cultura popular, pero en lugar de surgir espontáneamente desde abajo, son impuestas desde arriba y no tienen la sal, ni el humor, ni la vitalísima y sana vulgaridad de la cultura genuinamente popular. Como control de masas desarrollan la misma función de clase manifestándose bajo el aspecto positivo de la cultura típica de la sociedad del bienestar, donde todos disfrutan de las mismas ocasiones de cultura en condiciones de perfecta igualdad. Esas son las 4 críticas que hay frente a la cultura de masas. No es el pensamiento del autor, fijémonos, sino que él resume cuáles son las acusaciones principales que recibe la cultura de masas. Y aquí vuelve el comentario del autor. Todas y cada una de las proposiciones enumeradas es adscribible y documentable. Cabe preguntarse si el panorama de la cultura de masas y su problemática se agotan con esta serie de imputaciones. Veamos qué preguntas hay. ¿Qué se infiere de lo afirmado por el emisor en el punto C? Ya, inferencia. ¿Qué dice el punto C? Los más media se dirigen a un público que no tiene conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado. El público, pues, no puede manifestar exigencia ante la cultura de masas, sino que debe sufrir sus proposiciones sin saber que las soporta. ¿Listo? Leímos eso. Primero descartemos las inferencias que sabemos que no son válidas. El público no está conforme con los mensajes de los medios de comunicación. ¿Se nos ha dicho eso? No. No se nos ha hablado de conformidad y disconformidad. Lo que nos dice ese párrafo es que el público se tiene que adaptar a lo que los medios proponen y que el público en general no puede proponer a los medios. No es A, los medios masivos engañan al público. No es B. C, los medios masivos acogen en sus mensajes la heterogeneidad de cada cultura. No,
sobre ese tema, de cada cultura se habla en B y se dice lo contrario, de el público de los medios masivos no tiene herramientas para defenderse de ellos. Puede inferirse, sí, para los medios masivos todo el público es exactamente igual. A ver, ¿dice algo sobre que el público sea igual? No, dice que están caracterizados. Entonces, ¿cuál de estos es la inferencia correcta? Yo digo que es la D. Sí, es la D. Muy bien. En efecto. ¿Por qué se infiere lo de defenderse? Porque es considerada la cultura de masas como algo que se sufre. Contra el sufrimiento uno puede defenderse, pero el público no puede defenderse, pues no puede manifestar exigencias ante esta cultura. Eso lo inferimos. Pero lo primero que hicimos fue descartar las alternativas descabelladas, que es lo primero que yo suelo hacer cuando son preguntas de inferencia y que es una técnica que me despeja harto el panorama. ¿Qué función discursiva cumple la expresión en tal sentido que inicia el punto B del fragmento leído? Ya, eso tenemos que analizar e interpretar, porque tenemos que postular un sentido. Es la B. En tal sentido, lo que hace es conectar lo dicho acá con esto, o sea, para que esto, o esto se inserta en el tema abierto por esto. Veamos si hay alguna alternativa en la que se nos diga algo parecido a lo que yo acabo de ver. ¿Anticipar que en el punto B se agregará información contradictoria con respecto al punto A? No, todo lo contrario. ¿Oponer dos visiones? No. ¿Precisar una consecuencia de lo señalado en A? Puede ser. ¿Continuar la caracterización señalada en el punto A? Puede ser. ¿Anunciar que en el punto A se indicará la causa, B se encontrará la causa de lo dicho en el punto A? No. Podría ser C y D. ¿Precisar una consecuencia de lo señalado en el punto A o continuar su caracterización? Es una consecuencia. B es una consecuencia de A. Entonces, la 78 tendría que ser C. 78C. A ver, sí, está bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza apropiadamente el punto D? Ya, en esta pregunta es obvio, tenemos que sintetizar, es decir, encontrar la idea principal y es una síntesis que es local, porque solo la síntesis del punto D. Pueden mirar el punto D en pantalla y leerlo. Ya. La influencia de los más media para generar sujetos alienados culturalmente. Claro, puede ser esta, ¿cierto? El texto nos habla de cómo los más media son instrumentos de una clase dominante para dominar a otros. Eso es la alienación, o sea, para alienarlos culturalmente. Ve, el incentivo del consumismo, no se habla de consumismo. Los grupos de poder económico y su influencia en los más media. ¿Nos hablan de la influencia
o más bien de una utilización general de la incidencia de los más media en la educación formal de los individuos. No nos habla de la educación formal. La segmentación de los intereses de los grupos para discriminar positivamente entre ellos, no, nada que ver. Es obviamente la A, por donde se mire. Bien. Con respecto a los más media, el emisor del fragmento A emite un juicio negativo sobre la falta de los escrúpulos de los medios masivos. Critica a los medios masivos falta de claridad ante la manipulación de la sociedad. Expone imputaciones críticas que se realiza a los más media. Juzga la falta de ética que tienen los medios masivos con respecto a la sociedad. Apela a la conciencia del público para precisar el valor de los medios masivos. Esta pregunta es bien especial porque en verdad es de información explícita, o de análisis de información explícita. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿cuál es la que ustedes encuentran correcta? Si leemos el texto y no sabemos cuál es la opinión que tiene el autor sobre las imputaciones que se le hacen a los medios masivos. El autor dice, los medios masivos han recibido las siguientes críticas, A, B, C y D. Y en el párrafo 2 dice, estas críticas pueden ser identificadas con evidencia documentable. Pero no dice si él está de acuerdo o no con esas perspectivas. Solo dicen que esas perspectivas existen. Entonces, nos dice, el emisor del fragmento ¿toma postura con respecto a los más media? No, solo expone las imputaciones acríticas que se realizan a los más media. Por eso, la alternativa correcta es C, como el solucionario nos lo muestra adecuadamente. Con esto terminamos por hoy. Chicos, chicas, ha sido una jornada intensa. Espero que les haya servido. De ahora en adelante, cuando hagan ensayos de lenguaje o aborden preguntas de lenguaje y comunicación, arriésguense, anticipen qué habilidades. Trabájenlo con los profes del colegio, quienes van al colegio. Conversen el asunto, vean bien lo de las etapas antes, durante y después de la lectura. Es bueno. Los consejos que aquí se dieron sirven, de verdad. Si no, no los daríamos. Vean entonces cómo les va con esto de las habilidades y la próxima semana me dicen para ver cómo lo podemos afinar también. Espero entonces que todo ande perfecto. Les deseo todo lo bueno, que estén muy bien. Adiós.